Tu dinero en acción, episodio 33. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy vamos a hablar de una experiencia personal, profesional, durante el viaje que estoy haciendo por todo Norteamérica en esta primera etapa de nuestro viaje alrededor del mundo de todo este año, este curso 2022-2023. Y aunque creo que será interesante hacer un diario de viaje en el que hablemos de las diferentes etapas y probablemente de toda la costa oeste hagamos un específico hablando de diferentes factores, lo que he visto en cada ciudad, niveles de precios, cómo se mueve la economía, empresas interesantes o anécdotas que puedan ser interesantes siempre desde un enfoque inversor. Creo que Silicon Valley es una zona del mundo donde se ha generado una riqueza y un nivel de innovación tan grande durante las últimas décadas que merece un capítulo específico hablar de todo lo que he visto allí. Entonces, en este capítulo voy a contar un poco mi experiencia personal moviéndome por Silicon Valley, visitando compañías, algunas anécdotas, mis impresiones sobre lo que he visto en la cuna de las empresas tecnológicas, todas estas compañías tan grandes que representan un porcentaje de capitalización tan relevante del Nasdaq y del Standard & Poor's 500 y prácticamente de cualquier ETF global del MSCI World. Todas estas compañías, pues Apple, Google, Facebook, Nvidia, Tesla, todas estas compañías de las que os hablaré ahora, pues su comportamiento es crucial para el devenir de todos estos índices y en general de los mercados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dividir el capítulo en varias partes. En primer lugar, os voy a hablar un poco de los factores que creo que han podido producir durante todos estos años, pues vamos a hablar de prácticamente los últimos 50 años, tal cantidad de innovación y riqueza en este Valle de California. ¿Qué factores son los que realmente podrían producir una situación similar en otra parte del mundo? Es decir, oye, ¿cuáles son esas claves que yo considero que un país que ponga los medios suficientes para que todo esto se pueda producir, pues pueda llegar a alcanzar un nivel de generación de riqueza similar? ¿O qué fue lo que hizo Estados Unidos y concretamente California para que Silicon Valley haya generado todas estas compañías de tal envergadura, ¿no? Os hablaré de algunas de las compañías principales que visitamos. También os contaré un poco sobre la utilidad de estas reuniones en persona con estas compañías en el proceso de análisis de las inversiones para el fondo. Contaré un poco mis impresiones de cómo es en general Silicon Valley o de lo que yo pensaba y luego con lo que me encontré. Y bueno, pues hablando concretamente de algunas de las sedes de, pues Google, Meta, Apple, Tesla o Nvidia y algunas anécdotas de todas estas visitas. También os hablaré de las impresiones generales que he tenido visitando estas compañías tecnológicas sobre la vida de los empleados de estas empresas en el Valle y el impacto del teletrabajo en estas compañías y en el mercado inmobiliario de toda esta zona, ¿no? Y bueno, por último, sacar algunas conclusiones relacionadas con inversión. Siempre me preguntáis, oye, ¿cómo generas ideas de inversión? O plantéanos un poco una estructura de análisis de cómo obtendrías una idea desde el principio y cuáles serían los principales pasos que darías a la hora de analizar una empresa. Pues os voy a dar también una idea que nosotros personalmente en el fondo no estamos ejecutando, pero por si alguien quiere tirar de un hilo, pues voy a mostrar un hilo del que yo, si estuviese en disposición o si fuese un tipo de inversión a la que nosotros estuviésemos acostumbrados o que comulgase con la filosofía general de inversión del fondo, probablemente tiene pinta de ser un hilo del que yo tiraría, porque parece que puede haber bastante chicha ahí.
Entonces, bueno, factores que han podido producir en Silicon Valley tal cantidad de riqueza. Principalmente yo investigando un poco y con la gente con la que he ido hablando por aquí, pues bueno, hay medios públicos que se han encargado de analizar un poco los factores que han generado esta cantidad de riqueza e innovación. Principalmente han sido 3. En primer lugar, es imposible que se den los medios para que las empresas privadas puedan llegar a invertir tan fuerte o que haya ya, digamos, los mimbres necesarios para construir un cesto de tal calibre sin que haya una fase previa de inversión pública. En California, en general, durante años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizó inversiones muy relevantes para sus bases navales y sus comunicaciones a través de radio. Esas inversiones importantes que realizó el Departamento de Defensa permitieron que varias compañías pudiesen desarrollar su investigación y desarrollo en diferentes campos, que pues es como un poco la primera pieza que hace que la rueda empiece a girar para que luego empiece a venir la inversión privada, por decirlo así. Entonces tenemos un principal factor que es inversión pública, o por decirlo así, que se alineen los intereses públicos de manera que, oye, pues vamos a facilitar que aquí se produzca esta inversión. Bien, inversión pública. En segundo lugar, y a mí creo que investigando un poco lo que ha sucedido en otras zonas del mundo en las que ha habido mucha innovación, y de hecho es que cuando visitaba estas compañías, en realidad la gran mayoría de personas con las que me encontraba, pues ahora os contaré, en la sede de Google, en la sede de Meta Platforms, en la sede de Apple, etcétera, no es que sean personas que no son americanas. Probablemente ya son personas con pasaporte, green card, incluso nacidas en Estados Unidos y que son estadounidenses como el que más. Pero no son, por decirlo así, personas de raza caucásica como cuando tú vas por Madrid en un polígono industrial en el que hay empresas del IBEX 35, la gran mayoría de personas que te encuentras, todos ellos son españoles y tienen pinta de ser españoles. En todo este tipo de compañías, lo raro es encontrarte a un americano típico. Me explico, es decir, que la gran mayoría de personas que te encuentras en estas compañías son pues de ascendencia coreana, japonesa, indios, taiwaneses, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente en muchos casos, y algunos de ellos con los que hablé dicen, no, pues es que mi padre, no, pues es que mi madre, no, pues es que de varias generaciones atrás, ¿no? Entonces, eso, ¿a qué voy en todo esto de la inmigración ya de mano de obra muy cualificada? Pues a los centros educativos de alto nivel, es decir, la necesidad de que, aparte de la inversión pública, haya universidades de alto nivel. Y principalmente, pues aparte de Berkeley y la Universidad del Instituto Tecnológico de California, principalmente la universidad de la cual han salido una gran parte de los talentos que trabajan en Silicon Valley es la Universidad de Stanford. Entonces tenemos ya 2 factores, inversión pública y enseñanza. Es muy relevante que las empresas puedan nutrirse de talento muy cerquita y que haya una colaboración entre la enseñanza o el sector educativo y las empresas privadas, para que las universidades preparen o enfoquen a los talentos hacia lo que las empresas necesitan. ¿Y cuál es el tercer factor que podríamos encontrar aquí? Tenemos inversión pública, tenemos enseñanza, falta la inversión privada. En Silicon Valley, ya desde los años 80, 90, se produjo una explosión del capital riesgo. Es decir, cuando se dan los mimbres públicos y los talentos, parece como que y hay una jurisdicción o una seguridad o una estabilidad en las leyes fiscales o las leyes que permiten establecerse a las empresas o se fomenta el emprendimiento, pues es cuestión de tiempo que aparezca gente interesada en ganar dinero con el crecimiento de esas empresas. Fondos, private equities, fondos públicos, pues aquí hubo una explosión de fondos o bolsillos muy profundos, por decirlo así, o cantidades de dinero muy grandes para financiar el crecimiento de estas compañías, pero siempre con un espíritu de voy a ganar dinero con esta inversión. Es decir, inversión privada buscando un beneficio privado. No una ONG, no una, oye, pues voy a poner esto a fondo perdido por el bien público, no. En general, tienen que darse los mimbres igual que ahora con la transición energética. Oye, vamos a hacer las cosas de manera que aquí haya un interés privado porque esto hay una estabilidad para invertir y se puede invertir de una manera en la que las manos privadas que vayan a continuar con la inversión que empezaron las manos públicas, pues tengan una facilidad o unos estándares o un entorno en el que puedan invertir con una seguridad y, bueno, lógicamente asumiendo un riesgo porque hay inversiones que pueden salir bien, inversiones que pueden salir mal, pero sabiendo a qué atenerse y haciéndolo con un interés de beneficio para esas manos privadas que están invirtiendo, ¿no?
Entonces, parece que son factores bastante importantes para cualquier gobierno, cualquier político, cualquier zona geográfica del mundo que quiera aumentar la riqueza de su región o de su zona geográfica, ¿no? Decir, oye, pues yo en mi ciudad o mi autonomía, pues quiero aumentar la riqueza, pues sin que 3 factores comulguen al mismo tiempo, de las manos públicas, la enseñanza y la inversión privada, pues parece que es imposible sin esos factores, ¿no? Entonces, yendo un poco al grano de Silicon Valley, ¿qué compañías he visitado en este proceso y mis impresiones sobre el valle? Bueno, pues hemos estado en muchas sedes de compañías. En algunas he tenido reuniones personales con diferentes estamentos, pues oye, director de relación con el inversor, departamentos financieros. En cada caso, también un poco al nivel del tamaño pequeñito nosotros que somos y el tamaño de la empresa con la que estuviésemos, pues una persona de más o menos rango, pero siempre me ha parecido que las reuniones que hemos tenido han sido muy provechosas para el proceso de análisis y siempre con personas que sabían bastante bien de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy hemos estado en la sede de Google, en la sede de Meta Platforms, en la sede de Apple, en la sede de Tesla, antes de que se la trasladase para Austin, en Texas, pues en la sede que tenían en California, en Palo Alto, y también en la fábrica grande que tienen, que fue una de las primeras fábricas de Tesla en Fremont, en la sede de Nvidia, de Enphase Energy, de STEM, de HP, Salesforce, Autodesk, muchas compañías de las que son muy grandes que todo el mundo conoce, ¿no? No voy a desvelar todavía con cuáles de ellas nos reunimos porque probablemente en algunas de las compañías en las que hemos tenido reuniones sea interesante hacer algún monográfico de esa compañía contando pues todo nuestro proceso de análisis, la información que hemos obtenido en la reunión y demás. Pero sobre esto de las reuniones, hay un poco de debate en la comunidad de inversiones sobre si esto de las reuniones físicas con las empresas, o sea, si acudir físicamente a visitar una compañía y reunirte con el equipo gestor aporta alguna ventaja en el análisis, alguna ventaja competitiva o te aporta una información extra. Pues oye, es que ahora prácticamente con todas las compañías del mundo puedes hacer una videoconferencia y te puedes reunir sin moverte de la oficina, ¿no? A mí me parece que hay un valor diferencial bastante importante. De hecho, en varias de las reuniones que hemos tenido, pues algunas de las compañías que no teníamos en cartera, en algunas me he quedado como estaba o me he quedado tibio. En otras compañías, la verdad es que me ha picado bastante más la curiosidad después de la reunión para seguir analizándola y por como mínimo seguirla más de cerca, porque era una compañía que a lo mejor pues sabía que era una compañía de calidad, buenos márgenes, líder o oligopolio de su sector, pero que bueno, pues nunca había profundizado suficiente, pues por el motivo que fuese, ¿no? Por falta de tiempo o porque pensaba que era un negocio no tan de buena calidad, etcétera. Y la verdad es que después de la reunión, pues como que me ha picado más la curiosidad. Pero lo más importante es que hay una compañía con la que no nos hemos reunido, que hablaremos de ella en el futuro, en futuros capítulos, que prácticamente tenía decidido invertir en ella, que la tenía muy analizada, que me parecía una oportunidad muy buena. Me parecía que cotizaba algo carilla, pero en general pensaba que podía compensar un sobreprecio por el potencial grande que tenía, un mercado potencial que se dirigía, el negocio, la escalabilidad, etcétera. Y la verdad es que tras la reunión física con ellos me dejó tan frío, o por decirlo así, las sensaciones que obtuve fueron tan negativas o tan contrarias al proceso de análisis que había realizado previamente, que también pues en alguna de estas reuniones puedes llegar a sacar una conclusión de simplemente no hacer una inversión. Que oye, en el futuro a lo mejor esa compañía pues va bien y no te beneficias, pero también el hecho de que no incurras en pérdidas por inversiones que van mal, por cosas que ves en una reunión, pues también es un edge diferencial. No solo en las reuniones debes ganar información que te permitan beneficiarte de una inversión que realices, ¿no? El rechazar inversiones creo que también es un factor diferencial. Y diréis, oye, ¿y qué es lo que viste en la reunión y tal? Pues posiblemente en muchos casos son lenguaje no verbal, cuestiones difíciles de cuantificar o factores concretos difíciles de decir, pero alguna cara, alguna emoción que presenta la persona cuando le haces alguna pregunta, alguna forma de responderte a alguna pregunta que no te cuadra con lo que le acababas de decir y que entonces cuando insistes ves que intentan hacerte la envolvente, responderte de otra manera, o que intentan jugar con el idioma porque piensan que eres una persona que va a entender regular las cosas que te están diciendo y que a lo mejor pueden tratar de engañarte, ¿no? Bueno, y ya por supuesto, todo lo que sea ver a directivos o personas de las que están tomando decisiones en una empresa, que estén subidos en un pedestal o que su vestimenta o que la sede de la empresa esté muy por encima de las posibilidades de la compañía. Todo lo que sean las lucecitas y colores, como siempre digo, ¿no? Cuando estaba en el banco y venían las empresas a pedirnos créditos, todo lo que sea que la empresa
contrate a muchos consultores y te prepare muchos folletitos de colores para convencerte o venderte su idea, no nos gustaba nada por lo general, ¿no? De hecho, en inversión siempre hablamos de que las empresas que presentan en blanco y negro y que pues te presentan informes, la verdad, muy austeros y te dicen las cosas como son, las buenas y las malas, por lo general sus acciones suelen ir bastante mejor que las empresas que hacen PowerPoints de miles de colores y que te cuentan 1001 batallas, ¿no? Bueno, esto sucede en las reuniones físicas también, ¿no? Entonces, bueno, pues me suelen gustar las personas con los pies en la tierra, muy directas, y al final es exactamente lo mismo que interactuar con cualquier persona en cualquier otra situación de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, pues el feeling que te transmite en la conversación, cómo te mira a los ojos. Hay cuestiones que son completamente imposibles de obtener o de recibir a miles de kilómetros de distancia, e incluso haciendo una videoconferencia, aunque le estés viendo la cara, yo creo que hay cuestiones que cuando vas a la propia empresa, me decían, cuando yo entré en el banco, me decían, oye, es que cuando visitas una compañía, que las escaleras de entrada estén sucias o limpias, ya te dice mucho. Que haya una ventana con un cristal roto sin arreglar, ya te dice mucho. Cuando vas caminando por allí entre las máquinas y ves a los operarios y ves cómo te miran o ves cómo están interactuando entre ellos y ves cómo están trabajando con las máquinas, ya te dice mucho. Cuando ves los coches que están aparcados en la puerta en el parking, qué coches tienen los empleados de esa empresa, ya te dice mucho. Bueno, pues todas estas cosas, y os podéis imaginar, visitando todas estas compañías de las que os voy a hablar ahora, pues he obtenido mucha cantidad de información de este tipo que me parece crucial, ¿no? Entonces, ¿cómo es Silicon Valley? Porque la verdad es que todo el nombre del Valle del Silicio y todas las empresas, la cuna tech y demás, es bastante glamuroso, ¿no? Tiene como un aura así de... Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo os transmito yo mi visión viajando pues en Palo Alto, Menlo Park, Cupertino, Mountain View, San José, todas estas, Santa Clara, Los Gatos, todo, donde están todas estas sedes, ¿no? Netflix, Nvidia, Apple, etcétera, ¿no? Bueno, mi sensación en general, he de decir que ha sido ligeramente decepcionante. Vamos a ver, creo que he tenido un poco de mala suerte en algunos aspectos en cuanto al momento en el que lo he visitado, porque es importante decir que igual que pasó en postburbuja.com, que la burbuja inmobiliaria que había en toda la zona de Palo Alto y todo el Silicon Valley, de todas las empresas tech, pues entró una depresión muy importante. Ahora no es que haya habido una explosión de una burbuja similar a la que hubo en 2000, 2001, pero sí que digamos que está un poquito más triste el ambiente, ¿no? Pero en general, ya no de cuestiones de el ambiente o el feeling, si es más alegre o menos alegre, ¿no? Al visitar estas compañías. En general, a mí lo que es el valle, en general, toda la zona de San José, Santa Clara, Menlo Park, Cupertino, que es, pues oye, vamos a decir desde... Si quitamos San Francisco, porque esto es aparte, o sea, digamos el distrito financiero de San Francisco, quizás es más parecido a lo que sería Manhattan, ¿no? Pues rascacielos muy altos. Y pues está Salesforce, está pues Mozilla, está Twitter, está Autodesk, muchas de estas compañías tienen su sede allí. Pero ya si te vas más hacia el sur, hacia lo que es más por el propio valle de Silicon Valley, ¿no? O sea, todo es desde donde está la sede de Menlo Park, que está la sede de Meta Platforms, vas bajando y vas pasando por todos estos Mountain View, Cupertino, Palo Alto, etcétera, etcétera. Digamos lo que está, pues San José está abajo de todo de esa bahía, y si sigues un poco hacia el sur ya estaría pues Los Gatos, que es donde está la sede de Netflix, etcétera. Esto es como si tú coges un polígono industrial de España y le aplicas, pues más o menos 50 o 60 kilómetros por un lado y 50 o 60 kilómetros por otro, es decir, vamos a multiplicar, pues oye, 2.500 kilómetros cuadrados, más o menos, de polígono industrial. O sea, esto tú te coges, pues los que conozcáis en Coruña Pocomaco o en Madrid, pues oye, cualquier polígono industrial donde haya empresas, quizá no fábricas, sino quizá empresas más, pues eso, consultoras, gestorías, compañías de servicios, compañías financieras, edificios así, pues unos más de cristal, otros menos de tal, edificios normales, sedes de empresas, pero polígono industrial, o sea, nada de ningún áurea de compañías alto standing, ni no, polígono industrial. Y lo pones, pero en medidas todo mastodóntico, o sea, como gigante, todo, autopistas por el medio de 5 carriles hacia un lado, autopista de vuelta de otros 5 carriles, y con la única diferencia de que cuando aquí vas y ves gestoría Manolo o carretillas Pepito, allí miras para un lado y tienes Nvidia, 250.000 millones de market cap, HP, 20.000 millones de market cap, Tesla, 600.000 millones de market cap, Adobe, 250.000 millones de market cap, Facebook, 200.000 o 300.000 millones de market cap, Apple, 1 trillón con no sé cuánto, todo así, ¿no? Pero de verdad que no se diferencia en nada a lo que sería un polígono industrial, con la única diferencia del tipo de empresas que hay alrededor.
De hecho, pues una de las anécdotas, uno de los días que iba a visitar compañías, pues había veces que me encontraba con empresas que aunque no tuviese reuniones con ellas, veía un cartel, pues HP o tal, y decía, pues no sabía que estaba aquí la sede de esta empresa. Iba por allí a ver un poco, pues como a ver a los empleados y a ver Y yo, bueno, pues aparte de HP, que era uno de los ejemplos pues que no iba a ver y que pasé por allí por ellas, otro de los días estaba por un polígono, pero polígono puro, con parkings de coches de empleados y edificios tipo, pues como los de cualquier polígono industrial de España, ¿no? Y veo un cartel de una empresa que me sonaba, de transición energética, una empresa que se llama Enphase Energy. Es una compañía que, bueno, pues desarrollaron un invertidor para cambiar en los propios paneles solares de las placas que se pueden poner en los tejados de las casas, para cambiar de corriente continua a corriente alterna, de manera que la corriente que se produce en los paneles directamente se pueda consumir en las casas, con la ventaja de que pues, el invertidor está integrado en cada uno de los propios paneles, lo cual pues, da mucha flexibilidad para todas estas instalaciones sin tener que hacer a coste competitivo para los particulares, sin tener que hacer una gran inversión en maquinaria y en tecnología para hacer el cambio de un tipo de corriente a otro y poder consumirlo en el propio hogar a un coste competitivo que realmente le ahorre muchos costes, ¿no? a los particulares. Pues bien, esta empresa, cuando llegué allí, aparqué, bueno, pues es una empresa, no sé cómo decir, o sea, tenía una empresa de cristal, unas oficinas como si fuese pues una consultora media pequeña de, no sé, debería deciros, pues a lo mejor 80, 100 empleados en España, o sea, de las que vas por polígonos y hay cientos de compañías así, no sé si un lateral de las oficinas medía pues a lo mejor 30 metros y por el otro lado 20, o sea, no creo que fuese más de 600 metros cuadrados las oficinas. Enphase Energy, podéis mirarlo. Es una compañía del Nasdaq que capitaliza 37.000 millones de dólares. Claro, esto lo pones en perspectiva y tú ves aquellas oficinas y ves dónde están situadas y el número de coches que hay en parking aquel y dices, joder, pero por poner un poco en perspectiva, hablaba antes de polígonos que conocíamos de nuestra zona, el polígono de Sabón, en Coruña, está la sede de Inditex. Tú ves el despliegue que tiene Inditex en Sabón, que es aquello una monstruosidad, ya no los edificios de las centrales, sino toda la fábrica y el centro nuevo de datos que están haciendo. Vamos, es como un polígono entero para ellos y todas las tiendas que tienen en el mundo y todas las otras sedes logísticas, etcétera. Y claro, pues ves el tipo de negocio de unos márgenes y de una escalabilidad y de otro. Inditex capitaliza 70.000 millones de euros, ¿no? Esta compañía en dólares al cambio son unos 40.000, que es menos del doble, ¿no? Y estamos hablando de una empresa pues que tiene unas oficinas que de verdad que son como cualquier gestoría mediana o pequeña que tengamos en España, ¿no? Por supuesto, Enphase Energy pues tiene otra sede en India, etcétera, pero con esto quiero deciros que muchas de estas compañías que son tan grandes y que tienen negocios tan escalables es un poco pues por la calidad del negocio, por los márgenes, las valoraciones también en muchos casos mucho más elevadas que compañías más tradicionales que tienen un componente más de fabricación, pero que cuando estás viendo la compañía allí o te acercas a donde están, a su sede o sus headquarters, la realidad de lo que ves allí es mucho más sencillito todo de lo que se ve desde la distancia o desde para cuando ves las presentaciones o cuando ves un poco la capitalización de la compañía y demás, ¿no? Y luego, bueno, pues otras compañías quizá más conocidas que Enphase que estuve visitando, pues estuve en la sede de Google, en la sede de Facebook, en la sede de Apple y bueno, pues un poco diferentes opiniones de cada una, ¿no? Quizá la más, que ya se conoce todo lo de las bicis de colores y demás, así la que más me gustó un poco por todo lo que es los diferentes edificios, el ambiente, los empleados y demás, pues es la sede de Google, ¿no? De Alphabet. Que ellos pues lo que tienen allí en Mountain View es una ciudad realmente, no es una... Esto sí que se ve pues muchos más medios y mucha más capacidad para una plantilla mucho más grande. Y bueno, pues eso es, te tienes que mover en coche por allí dentro, hay diferentes paradas para diferentes líneas de transporte, tienes las bicis de colores, tienen food trucks para que coman los empleados. Bueno, eso está bien visitarlo. Tuvimos la mala suerte de que el centro de visitantes estaba cerrado ese día y porque están haciendo obras para montar allí un complejo muy grande, pues en el que eso, hacen visitas guiadas, puedes ir allí a comer gratis los visitantes, incluso pues van a hacer conciertos y un montón de cosas allí, tanto para los empleados como para los visitantes, y cuando nosotros fuimos estaban cerrados. Pero bueno, nos dio perfectamente para darnos una vuelta por allí, para ver que tienen su pista de correr para los empleados, su zona de red de vóley playa para jugar, todo lo de las bicis, bueno, muchos medios para que los empleados pues pasen su tiempo libre y estén a gusto allí en la sede de la empresa, ¿no? Esto es un factor común realmente de todas las compañías, porque cuando fui a la sede de Meta Platforms también sucede, ¿no?
Quizá en la sede de Meta, bueno, pues está ubicada en una zona quizá un poco más bonita porque está en una zona justo enfrente de la bahía con todas las marismas delante y como que el entorno es pues más bonito que no estar ahí como en medio de lo que sería un polígono industrial, por decirlo así. Pero bueno, en el caso de Meta, sí que los edificios parecen más como soviéticos, o sea, son unos edificios muy, muy austeros y que dijo Zuckerberg, bueno, ya que estamos en esos edificios soviéticos que parecen más centros de datos que centros de trabajadores, vamos a pintarlos de colores. Eso sí, los pintaron de colores para que tengan una apariencia como más estética o más moderna, ¿no? Por supuesto, en todas ellas, cuando llegas, lo que sí que ves es que parece que en todas ellas estás en la sede de Tesla, porque todas ellas tienen unas redes de cargadores de una empresa que se llama ChargePoint, que todos son de ChargePoint, y todos están petados de Teslas cargados de todos los empleados, que por supuesto por todo Silicon Valley no ves más que Teslas desplazándose por todos lados a las compañías y a las casitas, ¿no? Bueno, pues en la sede de Meta Platforms en Menlo Park, pues aparte de que tienen las bicis también, dijeron, oye, si Google tiene unas bicis bonitas de colores, nosotros vamos a poner nuestras bicis azules también. Y además, pues también tienen un rocódromo, unas pistas de fútbol que realmente no los vi jugando al fútbol, están jugando como con un frisbee, haciendo un deporte así de equipo y demás, y una pista también como de básquet y tal, ¿no? También una línea de buses, todos los empleados tienen todos los medios para desplazarse a sus diferentes ciudades, pues estábamos en Menlo Park, pero tenían buses a Cupertino, Mountain View, Palo Alto East, Palo Alto North, bueno, pues para que lleven a todos los empleados, igual que cuando estás por Coruña y ves todos los buses de Inditex y tal para los empleados. En general, bueno, pues alguna anécdota más. La sede de Nvidia, por ejemplo, fue la que más me impresionó, con mucha diferencia. Está en Santa Clara y, bueno, pues es que ya vas por la carretera y ya ves, es como una nave espacial. O sea, es la más modernista con muchísima diferencia. De hecho, los dos edificios principales se llaman Endeavour y Voyager, o sea, son como los nombres de las naves especiales en la película. Y tal cual, si ves las fotos aéreas, es como si fuese un procesador de una tarjeta gráfica o al mismo tiempo, pues así como una especie de diamante o un rombo, pues que parece como una nave espacial y todo de cristal, hipermodernista, o sea, brutal. Fue la que más me gustó con muchísima diferencia, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, la de Apple, pues es bastante impresionante, que eso sí que es un factor común en Silicon Valley en general, que os decía, oye, pues vas por una carretera completamente normal y de repente pues te encuentras allí una empresa pues que es un pedazo bicho, pero es que lo de Apple ya es tremendo. O sea, tú vas en la carretera con el coche y ves Welcome to Cupertino, o sea, un pueblecito que es casitas a los lados, ahora hablaremos del tema de las casitas. Vas por casitas, sus coches, su tal y cual, un pueblo completamente normal, de estas casas individuales, así bajitas, primera planta y tal, de todo viviendas unifamiliares. Welcome to Cupertino, vas avanzando en la carretera, termina la carretera, bueno, sede de Apple Visitor Center. Joder, y dices tú, hostia, la empresa más grande del mundo aquí. O sea, te encuentras allí un centro de visitantes, por supuesto, con muchísimo marketing, como no, su tienda de Apple con toda una cola allí brutal de gente para comprarse en la propia sede de Apple los iPhone, los iPad, los AirPods estos, los auriculares, miles de fundas de todos los tipos y demás. Y luego pues tienen una maqueta gigante de todo lo que son las instalaciones, una maqueta que está como hecha en 3D pero sin colores, o sea, toda en un blanco, y te dejan como un iPad, de manera que tú el iPad, que tiene un software, lo pasas por encima de la maqueta y directamente va detectando en qué punto te encuentras, y en el iPad te enseña específicamente, y puedes hacer zoom y tal, pues la imagen real de la zona de la sede por la que estés pasando, ¿no? Que es como un círculo, bueno, podéis ver las fotos en internet, es como un platillo volante gigante, ¿no? Es un edificio como circular y con muchísimas zonas verdes. El edificio sí que es bastante impresionante, la verdad, cuando lo ves, o sea, ya desde la distancia tiene unas dimensiones muy, muy, muy grandes, y con todo parque, o sea, los coches van todo por zonas subterráneas, que todo zonas verdes, muchísimos árboles y demás, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más? ¿Alguna anécdota más? Pues oye, por ejemplo, en general he visto bastante reticencia en la gran mayoría de compañías en las que acudí a visitar la sede, pero sin tener reuniones, como que pues lógicamente son bastante reacios a que cualquier persona de fuera esté por allí viendo las instalaciones. Especialmente pues donde vi bastante reticencias a que salga información al exterior fue concretamente en Tesla, ¿no? Tesla ya se sabe, bueno, pues que hay una gran legión de fans que están siempre pendientes, investigando, intentando obtener cualquier información de las fábricas, de las novedades, de los nuevos productos, del desarrollo de los tipos de modelos de coches, del Semi, del Cybertruck, de ahora Optimus, de todo lo que están haciendo, hasta el nivel de que pues hay vídeos en internet de gente que vuela drones por encima de las fábricas para intentar descubrir lo que están haciendo, ¿no? Las piezas que tienen en los almacenes o camiones que están descargando, o en una de las fábricas que tienen un circuito para probar los coches, ven qué modelos están probando. Bueno, pues un nivel de friquismo brutal, ¿no? Y en toda esta áurea de friquismo, yo desde mi punto de vista inversor pequeñito, y creo que comparado con todo esto bastante friki,
pues dije, oye, aunque la sede ya se la hayan llevado a Austin, pues vamos a intentar acercarnos allí a ver la fábrica de Fremont y a ver la sede de Palo Alto, donde estaban los antiguos headquarters, ¿no? Bueno, un par de anécdotas en los headquarters, los antiguos headquarters que tienen en Palo Alto, que es donde Elon Musk dijo que ya estaban sin espacio y que no podían crecer y que se tenían que marchar de allí porque era imposible crecer en el valle. Esto es un factor crucial también que yo he visto en general en Silicon Valley, que, pues, hombre, se habla de que solo en la cuna tech de empresas tecnológicas que hay más de 500.000 empleados de alto nivel salarial. Pues lógicamente la disponibilidad de viviendas es limitada y pues quien quiere vivir al lado de la empresa tiene que pagar lo que cuesta en Cupertino, lo que cuesta en Palo Alto para vivir cerca de su puesto de trabajo, y hay mucha gente que gana mucho dinero y que quiere vivir cerca, ¿no? Pues claro, Elon Musk yo creo que un poco diciendo que la vivienda era demasiado cara para sus empleados, utilizando eso como excusa, pues lógicamente expandir la fábrica de Fremont tenía un límite, expandir los headquarters de Palo Alto tenía un límite, pero sobre todo lo que era muy claro es que en Texas la posibilidad de montar una fábrica sin límite de crecimiento y establecer allí sus headquarters para Tesla era mucho más económico que hacerlo en Silicon Valley, ¿no? Entonces, también he de decir que los headquarters o las antiguas oficinas de Palo Alto sí que vi que estaban como sardinas, vamos, o sea, en el parking yo para entrar y aparcar, o sea, tuve que dar varias vueltas porque casi era difícil maniobrar de los cubículos y los poco espacio que tenían para todo. E incluso pues veías a los empleados en las mesas de trabajo dentro de las oficinas como todos muy apelotonados, o sea, muy poco espacio, ¿no? Y allí pues fue el primer sitio donde me dijeron, no, si usted hoy no tiene visita, mira, ahí ves, pues ahí puede dar la vuelta y marcharse, que no recibimos visitas, ¿no? Bueno, esa fue la primera anécdota con Tesla, y la segunda, que fue todavía más graciosa, yendo a ver la fábrica de Fremont, que está muy bien, ahora os contaré algunas cosas de la fábrica. Cuando estaba accediendo por las autopistas ya de las circunvalaciones que dan acceso, hay una zona en la que estás girando por una circunvalación y que es como un punto alto que tiene muy buenas vistas de la fábrica. O sea, como que ves pues todo el cartel de Tesla gigante, la campa gigante donde tienen ya todos los coches allí acumulados, los coches que todavía están pendientes de entrega, con muchísimos Teslas de diferentes modelos que fabrican allí en Fremont. Y bueno, pues como que tiene muy buenas vistas, una perspectiva general de toda la fábrica, ¿no? Entonces pues paré allí el coche en una zona buena para aparcar, que había un arcén grande y tal, y nada, pues me subí allí a un arcén para sacar una foto de la fábrica y demás. Me volví a montar el coche, maniobré y ya veo que tengo detrás un coche, un Tesla blanco, ¿no? Que venía así despacito, con 2 personas a bordo y tal. Y a continuación veo que en una de las circunvalaciones veo un cartel de Thermo Fisher Scientific, que es una empresa también de muchísima calidad que tenía un edificio allí. Entonces paré un momento para ver si era la sede global de Thermo Fisher o donde la sede estaba en otro sitio y eran unas oficinas y demás. Y cuando paré un momento y aparqué el coche, se me pone en paralelo el Tesla blanco que lleva detrás, un chico y una chica así vestidos con rock, con el uniforme de Tesla y tal. Y dice, mira, perdona, ¿por qué has sacado una foto de la fábrica? Y yo, no, bueno, soy un inversor, tengo un fondo, estoy visitando compañías y tal. Ah, no, es que somos el departamento de seguridad de la fábrica y es muy raro que alguien pare y saque una foto. Simplemente queríamos que nos enseñases la foto que has sacado. Y yo, vamos a ver, ¿qué tiene de raro que alguien se pare en una autopista y se suba a un arcén a sacar una foto de una fábrica? Cuando a mí me parecía algo que era, no estamos volando un dron ni estamos haciendo nada de esto, ¿no? Bueno, pues ese es el nivel de privacidad o de opacidad que intentan tener de información hacia el exterior. Por supuesto, yo luego les expliqué que era un inversor que analizó compañías, que teníamos un fondo y demás, y que acudía ese día a visitar la fábrica y que ya estaba en contacto con el departamento de inversión de atención al inversor, de Investor Relations y demás. Y nada, pues fueron súper amables, me enseñaron por dónde tenía que seguir hacia la fábrica y cuándo era el punto para identificarme y demás, ¿no? Pero vamos, fue bastante simpático que tan rápidamente, a tanta distancia de la fábrica, ya tuviesen ojos por allí pululando buscando cualquier persona que estuviese intentando obtener la mínima información de la empresa, ¿no? Cuando yo lo único que se veía era una fábrica allí a lo lejos con el cartel, ¿no? Luego la verdad es que la fábrica me dio muy buenas impresiones. Quizá el áurea que se respira allí en Tesla no es de empresa fabricante de coches. O sea, la verdad es que se ve a mucha gente muy joven, también mucha mezcla cultural, bastante amor por la propia empresa, por decirlo así. Las personas con las que estuve hablando se respira algo diferente, como que las compañías, ellos saben que la empresa está intentando hacer algo distinto, que no es solo fabricar coches. Y la verdad es que vi que los empleados están bastante alineados con esa cultura empresarial y bueno, me gustó la verdad ver a gente de tantas culturas diferentes y sobre todo se respira un poco con las personas con las que hablas allí bastante innovación, o por decirlo así, que sienten que están haciendo
algo para disrumpir o cambiar una industria que llevaba mucho tiempo sin asumir cambios de este calibre y que, por decirlo así, como que los coches es el medio para un fin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nosotros pues estamos haciendo coches, pero realmente esto es una empresa innovadora que está cambiando el mundo, por decirlo así en líneas generales, de la energía, más en general, no tanto fabricando coches. Entonces, bueno, pues la verdad es que me gustó bastante esa visita. Quizá, por decirlo de alguna manera, es la compañía que debería tener más un aura de compañía industrial y fabricante, y fue la que me gustó más la cultura que vi allí frente a las empresas que quizá deberían tener más un aura tecnológica, y lo que vi fue más pues empleados un poco, pues sí, bueno, yo estoy aquí, tengo que cogerme el bus a mi casa en una zona, pero vengo ya, hoy estoy pues en Alphabet, y estoy en Meta, pero como que estoy aquí pues porque soy un ingeniero muy bueno, que tengo muy buenas calificaciones en Stanford y que me han fichado y me están pagando tanto, pero esto es una fase de mi vida y pues hoy podría estar en Meta y mañana podría estar en otra cualquiera, por decirlo así. No sentí que los empleados tuviesen tanta pasión en unas como en otras. Pues este tipo de cosas son las que se sienten en algunas de estas visitas, ¿no? Entonces, mis impresiones sobre Silicon Valley en general. La verdad es que después de estar moviéndome varios días por allí, entre las autopistas, yendo a Menlo Park, yendo a Palo Alto, yendo a San José a ver Adobe, me quedé bastante frío sobre el tipo de vida que tiene ahí la gente, porque la verdad es que las sensaciones es como que, oye, pues sí, pues tú a lo mejor eres una persona de Corea o de tal, o estás en tal universidad tecnológica y te fichamos para que vengas aquí, etcétera, y venga, pues como junior ya cobras 200 o $250,000 al año, vale, te coges una casa ahí, pues en Palo Alto, en donde sea, que también pagas una renta de $10,000 o $15,000 al mes, pues oye, o una casa te compras que tienes un suerte y vas ascendiendo, te compras una casa que vale 1 o 2 millones de dólares. Bueno, bien, pues oye, hablábamos de 500,000 puestos de trabajo, pues oye, si en cada familia hay una de estas personas tan afortunadas que trabaja en una de estas compañías y tiene un sueldo de este tipo, pues sea la mamá o el papá el que trabaja en esa compañía, pues luego una familia de 4 o 5 miembros, oye, pues 500,000 puestos de trabajo, que hablamos de a lo mejor 1,5 millones o 2 millones de personas, ¿no?, que pueden vivir en la zona con salarios de este tipo. Claro, pues hacen falta muchas casas, ves todas las casitas con sus gran mayoría de Teslas cargando afuera en su casita, con el sistema de carga de cable, y van a su empresa a trabajar por sus autopistas, vuelven. Muy frío en cuanto a la calidad de vida me quedé. Pues por ejemplo, San José, la verdad es que, mira que estuvimos bastante rato buscando, oye, pues qué hacer en San José, oye, es que de verdad, buscarlo, qué hacer en San José. Te dice, oye, visitar la universidad, visitar el ayuntamiento e ir al parque de niños de no sé cuánto. O sea, no hay nada que hacer en esa ciudad. O sea, es decir, es una pura construcción del hombre para que las empresas y las personas que trabajan en las empresas tengan un sitio donde vivir, pero sin una calidad de vida, sin un espíritu, sin unas aficiones, Claro, normal que les tengan que poner una pista para correr o una red de voleibol a los chavales para que jueguen allí en la empresa, porque de verdad que mi sensación fue como, oye, es que yo ni por todo el oro del mundo me vendría a esta compañía a trabajar y a vivir aquí, porque dices, no, sí, es que ahorras muchísimo dinero o ganas mucho y tal. Ya, pero desde los 22, 23 años hasta los 40, pues oye, te puedes retirar muy pronto, pero es que esos 20 años más valiosos de tu vida no te los va a devolver nadie, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues posiblemente haya tenido algo de mala suerte. Ahora os comentaré un poco el impacto del teletrabajo, pero quizá mi sensación es que me quedé bastante frío en cuanto a conclusiones. Polígono industrial gigante, empresas con bastante menos áurea glamurosa de la que me podría esperar, cositas mucho más realistas y llanas de lo que podría esperar. Quizá, oye, pues todo bastante más triste o cabizbajo de lo que cabría esperar. Es verdad que en un momento en el que la tecnología está como está, y ahora vamos a hacer hincapié en otro punto bastante importante. Esto ya me pasó en San Francisco antes de bajar hacia la zona de Silicon Valley. Es que me encontré la gran mayoría de los edificios muy vacíos. Muy vacíos, hablamos de que yo, por ejemplo, pues una de las empresas con las que tuve reunión física fue Salesforce. Y oye, pues es que la torre de Salesforce en San Francisco es uno de los bichos más grandes que hay en todo el centro financiero, por decirlo así, el downtown de la ciudad, ¿no? Lo que es el centro donde están todos los rascacielos. Una de las torres más impresionantes es la de Salesforce. Podéis buscar las fotos. He subido algunas en Twitter y podéis buscarlas en internet. Ponéis Salesforce Tower. Es descomunal, pero es que alrededor de la Salesforce Tower tienen como puentes que cruzan en todos los edificios y hay como más edificios alrededor de esa torre que son todos los headquarters globales de Salesforce. Bien, hablamos de Salesforce en San Francisco. Podemos hablar de Autodesk, podemos hablar de Nvidia, Google, Meta, Apple. Todos en general me encontré cuando acudía a las visitas, principalmente cuando tenía una reunión física con ellos, porque subías en el ascensor, las salas de reuniones, todo muy vacío.
Concretamente en el caso de San Francisco, yo estaba dentro de un edificio esperando a que viniesen a recibirme para subir una revisita, y yo decía, pero me habré equivocado, o sea, parece un domingo por la mañana, o sea, no hay nadie aquí, todas las salas de reuniones vacías, y cuando le preguntaba a la persona de la reunión, oye, pero mira, es martes a las 11 de la mañana, ¿cómo no? No, 80% remote working. Está todo el mundo teletrabajando en las empresas tecnológicas. Le digo, pero vamos a ver, la pandemia fue hace 2 años. ¿Eso es permanente o ya es algo temporal? Y tal? No. Bueno, en general las empresas tecnológicas ya estaban implantando el teletrabajo ya de antes, porque las empresas tecnológicas son las que más fácil lo tienen para hacerlo cuando no necesitas estar físicamente en tu puesto de trabajo. Pero es que desde la pandemia es ya permanente y a una escala, o sea, es decir, todos ya podemos 3-4 días a la semana trabajar desde casa. Entonces la gran mayoría de gente, con el coste del transporte, con el coste que tiene la vivienda en estas zonas, la gran mayoría de gente se ha desplazado a otras zonas y ya teletrabajas y el día que tienes que venir, pues pagas el transporte para venir y te vienes y ya está. Pero digo, ostras, pues qué tristeza. O sea, qué tristeza. Me parece algo normal que las empresas hagan eso porque se van a ahorrar muchísimos costes. Y ahora hablaremos del ahorro de costes para quién puede ser piedras en el tejado, ¿no? Pero la verdad es que lo que respiraban aquellos edificios tan vacíos, con aquellas salas de reuniones tan enormes y tal, todo tan vacío, pues era una sensación con respecto a lo que, pues por ejemplo, ahora mismo estoy en Nueva York y estás viendo cómo se mueve el bullicio que hay en los edificios, que son pues más de carga más financiera, aseguradora, bancas, etcétera. Y la verdad es que, ir a los edificios y ver a todo cómo se mueve la gente por la calle, pues como que te da una alegría, te transmite un movimiento. Y la verdad es que en toda la cuna tecnológica fue bastante lo contrario lo que percibí. Entonces, muchas veces en este tipo de visitas obtienes información que te hace tirar de un hilo que puede ser alcista o decir, oye, pues esta empresa a lo mejor lo empieza a hacer bien y empiezas a rascar. Bueno, pues os voy a contar ahora de todas estas impresiones y todo esto del teletrabajo y de todo esto de los edificios vacíos, un hilo del que yo, si hiciese impresiones bajistas, probablemente tiraría de ese hilo. ¿Y cuál sería este hilo? Yo, varias de las veces que salí de los edificios en los que estaba teniendo reuniones, después de encontrarme el edificio muy vacío, veía un cartel en la puerta que ponía Building Property of Boston Properties, Inc. Es decir, normalmente siempre los propietarios de los edificios que tienen alquilados a estas compañías, como pasa en Madrid también, hay varias SOCIMIs que tienen calle Almagro, Paseo de la Castellana, Santa Engracia, etcétera, que tienen edificios muy chulos alquilados a compañías grandes, algunas del IBEX, otras del mercado continuo, etcétera. Es muy normal que el REIT o la SOCIMI, que es propietaria del edificio, tenga un cartel en la puerta cuando accedes y que luego hay diferentes empresas, puede ser todo de una o puede ser diferentes compañías que subes en el ascensor y te pone allí en cada planta que empresa está, pero que en el acceso principal el nombre que salga sea el del propietario del edificio. Y yo en muchos casos veía en edificios de San Francisco que el propietario era una compañía que se llama Boston Properties. Bien, cogí y miré y dije, oye, esta compañía no cotizará. Pues sí, cotiza. Boston Properties, de hecho el ticker es BXP, es un REIT de edificios principalmente en Boston, San Francisco y Nueva York. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando empecé a revisar la información de la compañía y me encontré que son los propietarios de la Salesforce Tower, es decir, de uno de los edificios en los que yo había estado, que allí no pone Boston Properties por ningún lado porque es un edificio que es todo de Salesforce y solo hay carteles de Salesforce. Pero resulta que estas compañías, de manera inteligente, en vez de ser propietarias de los edificios, o ya directamente le propusieron o le contrataron a uno de estos REITs que se lo construyese, o directamente, aunque fuese suyo en su momento, hicieron una operación de estas de sales and leaseback de, oye, te vendo el edificio a ti, quédate tú con el activo pesado y me convierto en tu inquilino y te pago una renta. Cuando yo en su momento tuve inversiones en SOCIMIs en cartera, de las SOCIMIs pues Colonial, todas estas Axiaria Inmobiliaria, etcétera, que eran pues en la fase inicial cuando se hizo la ley de SOCIMIs, y aparte Colonial hicimos un restructuring case que había salido muy bien, Axiaria también hicimos muy buen dinero, etcétera, pero bueno, pues tiene el negocio que es un activo pesado, había que mirarse muy bien el portfolio de oficinas que tenían y demás, pero sé un poco los drivers que están detrás de esta inversión, que al final pues es un activo pesado, que tiene una deuda, tiene una ocupación que va dando unas rentas, van tasando los inmuebles a lo largo del tiempo y tienes dos posibles upside. Por un lado recibes la renta, que van pagando un dividendo, que oye, es un negocio que por lo general tiene ROAS o Return on Asset del 4, 5, 6% dependiendo de los casos, pero como le metes un apalancamiento del 50-60% y esa deuda te cuesta pues el 1, el 2 o el 3% y tú los edificios los alquilas al 5, al 6 o al 7%, pues para el equity te apalanca los retornos y haces Return on Equities del 8, 10 o 12%.
Bueno, pues pagas tus gastos, recibes tus rentas, vas tasando los inmuebles y pues das un dividendo de lo que te queda para lo que no reinviertas a los accionistas, que es como una especie de bono inmobiliario, pero en forma de una acción que cotiza, pero en vez de pagar un cupón, pues pagas un dividendo a los accionistas. Más o menos en líneas generales es como funciona así ese negocio. Como hablábamos, para apalancar esos retornos para el accionista es un activo pesado que requiere de deuda para poder crecer, porque cada vez que tienes que comprar un edificio nuevo, pues necesitas un servidor financiero que te dé una parte importante de esos recursos, porque es mucho el dinero que hay que desplegar. Pues como todo, tiene sus riesgos, porque al final cuando caen las valoraciones de los edificios o se te vacían los edificios, pues te baja la generación y tienes una deuda pesada de un banco que te sigue pidiendo que le pagues sus intereses y a veces que le devuelvas el principal. Con lo cual, bueno, pues es un negocio en el que la tasa de ocupación, es decir, cuando tú tienes un edificio financiado al 50, 60 o 70% y esa financiación considera que siempre el edificio tiene una ocupación media del 80-90%, que no ha pasado nunca que el edificio esté vacío, y que tiene unas rentas muy recurrentes porque tienes un contrato con Salesforce, con Google, con Autodesk o cualquier compañía de estas, básicamente en ese escenario no se considera que el edificio tenga una ocupación del 20 o del 30%. Con lo cual a mí me parece interesante tirar de este hilo y ver, oye, ¿qué pasaría si la Salesforce Tower tuviese una ocupación del 30%? ¿O qué pasaría si este edificio de Boston Properties, en su leverage o su apalancamiento, su nivel de endeudamiento que tiene, de repente se metiese en la foto que ese edificio, como le han caído la ocupación y le han caído las rentas, pueda tener una bajada en su valoración a lo mejor del 30 o del 40%? ¿Cómo sufriría el equity con ese nivel de apalancamiento? Bien, pues me puse a mirar todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces en las preguntas me dices, oye, ¿cómo generas ideas de inversión? Oye, ¿cuáles son los pasos que das? Oye, yo veo una información en una visita a la que voy y digo, oye, pues sí, muy bien Autodesk, o muy bien Salesforce, o muy bien esta otra empresa, pero, joder, es que este edificio está todo vacío. Digo, oye, ¿y el propietario qué tal lo estará pasando? Y resulta que me encuentro que estas compañías, de momento, como es tan reciente lo de haber dejado el edificio vacío, de momento es tan reciente lo de tener un 70-80% de la plantilla teletrabajando, pues es que no han cancelado el contrato todavía, siguen pagando la ocupación por el 100%. Y de repente me empiezo a encontrar noticias de el Ayuntamiento de San Francisco está consternado, está muy preocupado pues por lo vacía que está la ciudad y entonces pues tiene que encontrar nuevos usos para todos esos edificios donde las compañías tecnológicas ya no necesitan todo ese espacio y entonces se habla con Benioff, el dueño de Salesforce, y se le pregunta que qué va a hacer con todo esto y que por favor apoya a la ciudad de San Francisco. Y Benioff dice que, bueno, pues sí, que tendrá que buscar soluciones. Y vamos a ver, ¿qué van a hacer las empresas tecnológicas? Lo que van a hacer es aprovechar que pueden tener a todos sus empleados trabajando desde casa para pagar menos rentas y tener mejores márgenes. Y poder contratar a cualquier talento en cualquier lugar del mundo y San Francisco, sus edificios y el propietario del edificio, que se busque la vida de la manera que sea. Pero no van a venir las empresas tecnológicas a salvarle la vida al dueño de los ladrillos y menos a la ciudad de San Francisco. Con lo cual, posible idea de inversión. Oye, ¿cuánta deuda tiene Boston Properties? Oye, ¿qué edificios tiene? Bueno, te pones a buscar los listados de los edificios y todos. Pues San Francisco, la tesis es que pregunto en Twitter, oye, ¿cuál es la tesis alcista para Boston Properties? No, que todos los empleados van a volver y que entonces estos edificios como están en zona prime se van a ocupar, la ocupación va a volver a aumentar. Bueno, las acciones, por supuesto, pues de 130 están a 70. Nuestro trabajo como analistas es saber si a 70 están baratas o están caras y si a 70 pueden llegar a subir o a 70 pueden tener bastante recorrido para abajo. Y entonces me encuentro una compañía con Boston Properties, una compañía que capitaliza ahora mismo pues 11.000 millones de dólares, pero que resulta que sobre una capitalización de 11.000 millones de dólares que tiene edificios propiedad por valor de más o menos 15.000 millones, me encuentro que tiene una deuda de 13.000, 14.000 millones. Una compañía que genera un EBIT de unos 900 millones a 1.000 millones, que genera un EBITDA de 1.700 millones al año, 14.000 millones de deuda. Estamos hablando de 14 veces EBIT de endeudamiento, casi un 100% de deuda sobre el valor de los activos y una compañía que, pues para ver un poco a nivel de solvencia contra el balance sheet, decir, oye, ¿cuánto han puesto aquí los accionistas y cuánto han puesto sus acreedores? Pues tiene un equity de unos 8.000 millones. Es decir, podríamos decir que los acreedores han puesto casi el doble de los accionistas, o podríamos decirlo al revés, oye, pues ¿cuál es el uso total de pasivo frente a, oye, pues esto tiene un pie de balance o entre lo que han puesto el equity y lo que han puesto los acreedores, de 8.000 más 14.000, 22.000 millones, y sobre un pie de 22.000, 23.000 millones, los accionistas han puesto 8.000. Ya, pero es que 8.000 es el 30-34% del total, ¿no? Es decir, es una empresa que tiene un 60-70% de endeudamiento. ¿Vosotros creéis que, bueno, pues esta compañía paga, por supuesto, en intereses un porcentaje bastante importante de sus ventas? Más o menos ahora mismo en intereses está pagando unos 420 millones de dólares al año.
Claro, pues sobre una deuda de 14.000 pues es 3% o así. Bueno, ¿y esto cómo rinde para los accionistas? Oye, ¿esto es interesante frente a las alternativas de riesgo que hay? Empiezo a buscar y veo Seeking Alpha. Oye, pues Boston Properties, una alternativa muy interesante por dividendo, porque te paga un 5% de dividendo y tal y cual. Los típicos no, oye, como han bajado las acciones, esto en vez de un 2 o un 3 que te estaba pagando, ahora ya te paga un 5 de dividendo. Vamos a ver. Estados Unidos, a un año, es decir, el primo de Zumosol, es decir, riesgo cero, ahora mismo está pagando un 4%. ¿Vosotros creéis que un dividendo de un 5 o un 6% en esta película que os estoy contando de edificios que están vacíos, con este nivel de deuda, que le estén remunerando al accionista un 5%, es una buena rentabilidad ajustada al riesgo frente a prestarle el dinero a Estados Unidos a un año vista al 4% de rentabilidad? Esta compañía tendría que estar dando un 10 o 11% de dividendo para que a alguien le interesase o se plantease meterse aquí. Esta compañía, cuando Salesforce, Autodesk, la otra, el otro, le empiezan a decir: mira, me vence el contrato de alquiler este año o el año que viene. Mira, hasta ahora no te había cancelado, pero es que ahora me lo vas a bajar a la mitad porque es que tengo el 70% del edificio vacío. Cuando esta compañía empieza a reportar que tiene bajadas en la ocupación de sus edificios, los accionistas van a exigir más rentabilidad porque aquí hay más riesgo. Y yo no sé a qué velocidad va a conseguir San Francisco suficiente cantidad de empleados de otro sector que no sea tecnológico como para llenar toda esta cantidad de edificios. Y no sé a qué velocidad van a conseguir invertir suficiente para convertir todos esos edificios en hoteles, viviendas, usos comerciales. Son muchos edificios. Entonces, os digo, yo tiraría del hilo. No lo voy a hacer porque no hago apuestas bajistas en el fondo. Digamos que no me gusta y creo que filosóficamente la estructura de nuestro fondo es solo quiero recorrido alcista y los shorts, aviso, son muy complicados. Hace falta factor temporal, tienes que acertar con el timing, tienes el tiempo corriendo en tu contra, puede ser que vuelva a aumentar la ocupación, que baje la tasa libre de riesgo, que la Fed decida dejar de subir los tipos, que el bono americano se vaya del 4 al 2 y que esta compañía suba. No lo sé. Me parece que se dan los mimbres necesarios o aquí se juntan una serie de factores para que esta compañía, con este nivel de apalancamiento, en este entorno de subida de tipos de interés, en este entorno recesivo y con todos los edificios vacíos, que las acciones de esta compañía puedan sufrir y mucho. Entonces, ¿cómo lo plantearía? Oye, pues para alguien que le gusten los shorts, pues oye, en este escenario, tener una inversión que si esto sigue deteriorándose el mercado y esta compañía lo hace todavía peor que el mercado, te pueda estar subiendo tu inversión, es decir, poder tener recorrido alcista mientras el mercado cae, pues puede ser interesante. Otro planteamiento. Oye, mira, ¿qué es lo que yo creo que en el sector inmobiliario tiene que ir bien sí o sí? Pues oye, yo siempre he pensado las tiendas están afectadas porque Amazon pone el retail y el retail. Oye, el sector comercial, o tienes un restaurante o un bar, o tienes una tienda que te sirva para que se te monten las Inditex, etcétera, o sea, en pleno centro de la ciudad, en una zona muy comercial, o un local en una zona periférica, pues lo puede hacer bastante mal. Oye, pues una nave industrial está sujeta a los ciclos, etc. En el sector, quien quiera que escuche el capítulo Invertir en inmuebles, donde hablo de los diferentes tipos de activos. Oye, las oficinas, me empieza a gustar más. Oye, lo que más me gusta y que creo que ni Amazon, ni Boston Properties, ni la caída del sector tech y tal puede perjudicar, la vivienda. Y ahora os estoy diciendo que el tercer activo, que más, empezando de lo que menos hacia lo que más, el tercero que más me gustaba que eran las oficinas, pues es que están sucediendo cosas con el teletrabajo que para las oficinas puede ser un impacto muy importante. Si una parte relevante de los empleados de las compañías se trasladan o empiezan a trabajar más horas desde su casa, el neto de horas consumidas de espacio laboral necesario para las compañías puede bajar en las oficinas. Y si eso baja, va a ser ahorros de costes para las empresas y bajadas de ingresos para los propietarios de esos edificios. Con lo cual, sería bearish o bajista con el sector de oficinas para los próximos años, por decirlo así. Sector que está muy apalancado y que por apalancamiento el equity, igual que apalanca los retornos cuando hay subidas, apalanca los excesos cuando hay bajadas, ¿vale? Pero viviendas vamos a seguir necesitando. Es más, por decirlo así, y que conceptualmente y a nivel filosófico, si el empleado se traslada a su casa y parte del dinero que se ahorra la empresa por estar el empleado en el puesto de trabajo en la oficina pasa a trasladar ese puesto de trabajo una serie de horas de la semana a su casa vale más. Es decir, incluso su empleador podría decirle: te pago un poquito más y aún así me ahorro dinero porque me estoy ahorrando tu puesto de trabajo, te pago un poquito más y te quedas en tu casa. Y en neto me ahorro un trozo del ladrillo donde tú estabas sentado en la oficina. Con lo cual, si cabe, el trozo bearish del que soy o del trozo bajista que soy en las oficinas, se lo sumo parcialmente a lo alcista o
al incremento de valor, porque esas personas pasan a estar trabajando en otro sitio. Con lo cual la vivienda ya no solo es una vivienda, sino que es una vivienda y un centro de trabajo. Con lo cual creo que la vivienda vale más todavía de lo que valía antes. Por darle una vuelta, oye, tiraría de un hilo posiblemente bajista hacia Boston Property o miraros cualquier de las REITs que tengan una carga importante en oficinas y un nivel alto de apalancamiento. Ya os digo que Boston Properties tiene foco en oficinas y un nivel alto de apalancamiento, con lo cual es una idea, pero puede haber muchas más, y no solo en San Francisco, sino en muchos REITs o SOCIMIs que encontréis por el mundo, ¿no? Pero podríamos decir, oye, y si se da la vuelta al mercado y se pone todo a subir, o la Fed baja tipos o lo que sea, ¿cómo puedo estar cubierto de que esta operación, digamos, me salga bien, pase lo que pase con el mercado? Bien, eso ya no es una operación puramente short o puramente bajista, sino que es una estrategia que denominaríamos market neutral, se llama. Es decir, ¿yo cómo puedo hacer una inversión que, si yo acierto con que las oficinas van a ir peor que las viviendas, pase lo que pase con el mercado, esta operación en neto me dé buenos resultados? Bien, ¿qué es lo que yo haría? Si vosotros consideráis que mi argumento de que las oficinas tienen o les están poniendo un palo en la rueda o van con la zancadilla o van a la pata coja los próximos años por todo esto del teletrabajo y que sin embargo las viviendas tienen bastantes posibilidades de seguir yendo bien, pues oye, corto en empresa REIT o SOCIMI especializada en oficinas y largo de la misma medida en REIT o SOCIMI especializada en residencial y viviendas. Te quedas con una posición neutra de menos 10 más 10, digamos que por eso es market neutral porque estás cero, pero tienes exposición a la diferencia de rendimiento que produzca en los próximos años el sector de oficinas con respecto al sector de viviendas. Más positivo, según mi teoría, de la inversión hacia el sector de viviendas que frente al sector de oficinas. ¿De acuerdo? Bueno, pues son ideas en alto que se me ocurren conforme a la información que voy obteniendo de las visitas, que ya venía pensando desde estos últimos años, oye, pues Merlín, Colonial, Real, y tal, pues estas empresas, pues edificios, oficinas en el centro de Madrid, pero si yo veo a muchos de mis compañeros de Madrid que están todos teletrabajando y tal, estas oficinas deben estar bastante vacías, ¿no? Bueno, pues ahora lo que os estoy contando ya no es que piense que estas oficinas están, sino que lo he visto con mis propios ojos en las empresas tecnológicas más grandes del mundo que tienen los edificios tremendamente vacíos. Así que nada, sin más, con esta última idea, y como veis, pues empezamos hablando de Silicon Valley, de empresas tecnológicas y de mi experiencia por aquí, por la Cuna Tech o por el Valle del Silicio, y acabamos hablando de un short a un rate de oficinas apalancado. Así que como veis, nunca se sabe dónde puede salir una idea de inversión. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, os invito a que os suscribáis a nuestra newsletter si queréis recibir todas nuestras novedades, aparte de los capítulos del podcast, pues todas las publicaciones que vamos haciendo. Y que bueno, pues si nos escucháis en Spotify nos deis esa valoración de 5 estrellas para que el podcast siga creciendo y perdurando en el tiempo, y por supuesto si os ha parecido útil pues que lo compartáis con vuestra gente cercana a la que creáis que le puede interesar. Así que sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, un abrazo a todos y gracias por estar ahí.